¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Fútbol and Fan. Cuidado con los spoilers, con las noticias falsas y con mucho youtuber que se hace pasar por información privilegiada. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente lo primero que tengo que decir y con lo que voy a abrir hoy el canal es con una noticia que me pasabais uno de vosotros, Alejandro. Lo siento, no puedo especificar más en ti porque no recuerdo ahora mismo tu nombre de usuario, pero igualmente te agradezco de verdad que te hayas tomado la molestia de compartir esta noticia conmigo, porque además creo que es importante para que los madridistas tengamos en cuenta determinadas informaciones y por supuesto os animo a los demás a que, bueno, por supuesto, si tenéis alguna noticia, comentario, lo que sea, me sigáis en Instagram. Si no lo estáis haciendo ya, en Twitter soy menos activo, pero en Instagram lo soy bastante más o algo más. Así que de verdad sentíos con la libertad de mandarme cualquier cosa que entendáis que puede ser interesante o lo que sea. Y de verdad, mil gracias por las molestias que os tomáis todos. No lo digo muy a menudo, pero de verdad sois un encanto. No puedo negarlo y de verdad me siento halagado por la grandísima audiencia que tenemos y por cada uno de vosotros, de verdad que os impliquéis con el canal muchísimo. Bueno, dicho esto, voy al asunto. Uno de vosotros me pasaba una noticia que por cierto iba dirigida a Ramón Álvarez de Mon acerca de un youtuber que resulta que es amigo de Benzema, lo cual es cierto. He estado investigándolo un poco, resulta que tiene incluso 2 vídeos con debates con Karim Benzema en directo y bueno, pues parece que tiene una cierta amistad con Benzema y ayer sacaba un vídeo en el que decía oficial Kylian Mbappé irá al Real Madrid, irá a jugar al Real Madrid. Lógicamente, claro, para muchos de vosotros esto es poco menos que una notición. Yo personalmente, de verdad, no quiero amargaros el día porque, lo primero, no sé hasta qué punto este señor tiene información de verdad y acerca y de veras, información que le habría venido, lógicamente, Karim Benzema, que ha estado con Kylian Mbappé en una magnífica relación y estancia y estadía con la selección francesa, pero yo personalmente veo a este señor pues más un showman que otra cosa. Pero claro, lo cierto es que tiene 1.7 millones de seguidores en YouTube, lo cierto es que es amigo de Karim Benzema y aunque salga por ahí destrozando televisores en algunos de sus vídeos, pues eso no quita para que tenga buena información. Yo personalmente me hago eco de este señor, no lo pongáis en mi boca porque yo no digo esto, ni mucho menos, que a nadie se le ocurra decir que yo he dicho que ya es oficial el fichaje de Kylian Mbappé, como veis el entrecomillado en la portada, pero bueno, sí me parecía interesante traerlo para que si algunos cruzáis con información de este tipo, pues lo valoréis por vosotros mismos, igual que he hecho yo. Es decir, una pequeñísima investigación de un tipo que tiene además 500.000 seguidores en Twitter, no sé cuántos mil en Instagram, pero que no por ello, en mi opinión, tiene mayor veracidad. Ahora ya cada uno de vosotros que entienda lo que quiera. Para mí Kylian Mbappé no está hecho todavía porque hay que cerrar cosas no con el jugador sino con el club, con el Paris Saint-Germain, y a partir de aquí yo personalmente me mantengo muy alejado de decir que Kylian Mbappé está o va a fichar seguro por el Real Madrid. Que por supuesto soy optimista, lo soy. Que creo que va a fichar por el Real Madrid, lo creo. Pero que diga que es oficial, esto sí que me parece un abuso bárbaro de la confianza de la gente. Así que personalmente ahí lo tenéis, ahí os dejo la noticia, ahora ya cada uno que se forme su opinión. Y por cierto, dejadme que me haga eco de una muy buena noticia porque por fin vamos a poder ver a nuestro equipo por la tele. Será precisamente en el partido frente al Rangers, puesto que Real Madrid Televisión lo va a televisar al parecer en abierto, con lo cual por fin tendremos la oportunidad de ver el partido, que además no va a ser de pago, y bueno, pues vamos a tener por primera vez la oportunidad de ver al Real Madrid de Carlo Ancelotti en acción, ya además con bastante más jugadores incorporados de los que vuelven de las vacaciones, que además en esta próxima semana vamos a ver ya a un buen puñado de ellos. Estamos a 15 de julio, por ejemplo, Eden Hazard va a incorporarse un poquito más tarde, Karim Benzema creo que volverá la semana que viene, si no recuerdo mal, junto con Rafa Varane, si no se ha resuelto todavía su futuro, más otro buen puñado de jugadores pues que estaban por ahí. Por ejemplo, los brasileños creo que tienen un poquito más de permiso, creo que volverán también hacia finales de julio. En fin, que todos poco a poco y en goteo irán volviendo a la disciplina del equipo, así que para ese 25 de julio frente al Rangers, pues yo entiendo que ya tendremos a un buen puñado de jugadores, no quizá lo suficientes como para ver al verdadero Real Madrid de Carlo Ancelotti, pero sí ya como para ver determinadas ideas que haya podido transmitir el técnico y que vaya a poner en escena, pues lógicamente en un escenario que para mí es espectacular. Es una buena oportunidad para testear las aguas, para ver cómo va el equipo, para ver sobre todo cómo han vuelto de forma. Yo creo que ese tipo de partido será para ver qué peso tienen, qué condición física tienen los jugadores, qué formación le puede gustar a Ancelotti, por dónde se va a decantar, por la defensa de 3 centrales, por el 4
4-4-2, por el 4-3-3, que en mi opinión creo que va a ser lo más probable. Por ejemplo, vamos a ver si Gareth Bale, por ejemplo, tiene más relevancia, si tiene titularidad. Vamos a ver qué papel juega, no lo sé, Vinicius no sé si habrá llegado para entonces, pero por ejemplo vamos a ver cómo forma también en el ataque. En fin, lo suficientemente importantes como para que estemos atentos y podamos ver al equipo ya en funcionamiento. Luego vamos con un asunto que es más político-administrativo que futbolístico, pero que lógicamente perjudica al Real Madrid y específicamente a determinados jugadores. Bueno, sabéis que con todo el tema del Reino Unido, que se ha salido de la Unión Europea y tal y cual, para simplificar así un poco el asunto y no meternos en un tema bastante más tedioso, el asunto es que Gareth Bale, como vuelva al Real Madrid, lo hará en condición de extracomunitario, es decir, ocupará plaza de extranjero. ¿Cuál es el problema? Pues que el Real Madrid ya tiene otros 3, pero el problema no es otros 3 cualquiera, sino que son otros 3 que son fijos del primer equipo, como son Militao, Rodrigo y Vinicius, ¿vale? Así que tendríamos 4, lo cual sería imposible porque no nos permitirían registrarlos o inscribirlos. ¿Cuál sería el asunto? Pues que Rodrigo fuera otra vez con ficha en el Castilla y aunque le subiéramos al primer equipo, pues no perteneciera por lo menos administrativamente al mismo, es decir, al primer equipo. Esto es un problema porque a pesar de que, por ejemplo, Kubo y Reinier también lo son, lo cierto es que los jugadores no van a estar en el primer equipo porque se van a ir cedidos, con lo cual no es un problema. Y el asunto también es que, hasta donde yo tenía entendido, Vinicius estaba con el tema de la doble nacionalidad, he estado leyendo un poco acerca del tema, pero el asunto está muy parado y está complicado porque por el tema de la pandemia todos los trámites administrativos que podrían conducir al jugador a obtener la doble nacionalidad pues se han paralizado, se han ralentizado y lógicamente ahora mismo no sabemos qué es lo que va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir que Vinicius se convierta en jugador con doble nacionalidad, con lo cual la vuelta de Gareth Bale puede ser realmente un dolor de cabeza en el sentido de que habría que inscribir sí o sí a Rodrigo en el Castilla. Daos cuenta de que el trámite que está esperando Vinicius no va a ser inmediato, sino que en mi opinión se va a demorar, más todavía cuando estamos entrando todavía en el Ecuador del verano, con lo cual no espero que se resuelva pronto, así que lógicamente es un problema. Y a no ser que Gareth Bale fuera vendido o cedido otra vez, sinceramente no veo otra salida más que esa. Y bueno, pues me salgo ahora de la actualidad de nuestro equipo, de lo que viene siendo el día a día en el campo de entrenamiento, donde los jugadores ya se preparan para afrontar una temporada que en mi opinión está llena de ilusión, marcada por la llegada de Ancelotti y la apertura de una nueva etapa en el equipo blanco, y me quedo con el destino de un jugador que va a tener galones, según dicen, según comentaba Gianluca Di Marzio en el día de ayer. Se trata de Brahim Díaz, al que la promesa que supuestamente le ha hecho el Milan fue lo que terminó dando con sus huesos en Italia. Y es que le han dicho que le van a dar ni más ni menos que el dorsal 10. Es decir, uno de los números más emblemáticos que pueda haber en el mundo del fútbol lucirá sobre la espalda de todo un jovencísimo Brahim Díaz que al parecer, según consideran en el Milan, tiene galones y experiencia suficiente y arte y magia suficiente como para lucir semejante dorsal. No recuerdo exactamente quién llevaba el dorsal 10 en el Milan la temporada pasada, pero dejadme que os diga que si es así, que de confirmarse esta noticia, el hecho de que Brahim Díaz te lleve el dorsal número 10 a la espalda es para decir que el Milan le quiere como parte de su proyecto futuro. Es decir, que al final de las 2 temporadas que se van a firmar o se han firmado ya de cesión del jugador, me da a mí que esta gente se quiere quedar a Brahim Díaz y quiere crear un proyecto en torno a su figura. El 10 no se lo dan a cualquier jugador. El 10 se lo dan a los magos, a los mejores, a los que tienen una visión adelantada por encima del resto. El 10 de toda la vida, por lo menos en mi barrio, ha sido siempre el que lleva el mejor, ¿vale? El mejor dorsal y el que tiene más arte, más magia y más galones en el equipo. Y el que marca la diferencia. O sea, el 10 es el 10. El 9 es para meter goles, el 5 es el cierre, el 4 es el central, el 3 el lateral izquierdo, en fin. El 1 el portero, por supuesto, pero el 10 de toda la vida ha sido el del mago. Así que ojo con esto. Yo me alegro mucho por Brahim, desde luego, pero ni más ni menos que la apuesta del Milan por Brahim es espectacular. Y ahora sí, vamos a hablar de un fichaje, una incorporación que está completamente cerrada. O sea, aquí no hay rumores ni especulaciones, porque de hecho no se trata de un jugador, se trata de un cazatalentos. Además, uno de los mejores cazatalentos
jóvenes de España. Mejor dicho, cazatalentos de jóvenes en España, porque él precisamente por la foto que veo no es desde luego un veinteañero. Se trata de Ernesto Bello, quien se ha incorporado al departamento de captación de jóvenes promesas en España para el Real Madrid. Y él, junto con otros nombres, tendrá lógicamente la tarea de vigilar a cualquier jugador joven del fútbol español que pueda tener potencial suficiente para el Real Madrid. Ernesto Bello se hacía eco la Voz de Galicia de esta noticia, ya ocupó el puesto de director del área deportiva del Deportivo de La Coruña. Lógicamente no es una persona que venga nueva, no es un neófito, no es un tipo que acabe de entrar en el negocio, sino que al contrario sabe perfectamente de lo que va el tema. Y lógicamente, seguramente, aunque no para el primer equipo, quizá para el Castilla de Raúl González sea muy importante. Lógicamente, Andrés Pardo, que es el otro cazatalentos del Villarreal y gran conocedor de las jóvenes promesas, fue, por ejemplo, otro de los que vino, al igual que este señor Ernesto Bello, al que por supuesto le deseamos pues toda la suerte del mundo. Como va a ser si no de otra manera. Al fin y al cabo, aunque el Real Madrid luego para el primer equipo la cosa funciona un poco diferente porque también hay temas de marketing y por eso muchas veces se mira más a la proyección internacional que a la proyección de casa, pues lógicamente en el Castilla, por ejemplo, sí que salen un buen puñado de jugadores que luego van a otros equipos, pero que a lo mejor te dejan un buen reguero de títulos, goles, actuaciones en el equipo filial, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo a una generación que para mí del Castilla es de lo mejorcito que he visto en los últimos 15 o 20 años. Yo que sé, pueden salir de aquel entonces los Carvajal, Lucas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que todos de golpe, como por ejemplo Miguel Gutiérrez, Arribas, Víctor Chus, Antonio Blanco, no sé qué, la verdad es que es difícil desde luego de encontrar. Y bueno, vamos ahora con la noticia, bueno, dicen por aquí la noticia loca del día. Yo diría con la estupidez más grande del día, y es que Calcio Mercato comenta que Ancelotti habría pedido a Chiellini. Bueno, mira, o sea, el tema de Chiellini es absolutamente bárbaro. Es un jugador que ha hecho una Eurocopa bastante presentable, o sea, muy buena, ha sido el líder de la defensa en Italia y desde luego ha sido uno de los capos a la hora de alzar el título con la escuadra italiana, pero lo cierto es que es un jugador que por la Juve ha vivido un auténtico calvario de lesiones, o sea, no es un jugador que haya estado ni mucho menos en el top de forma, en el pico de forma que un jugador de élite debería estar. Aparte de que es un jugador que me parece que son 32 años y es un jugador que en mi opinión está prácticamente descatalogado porque además se ha quedado sin equipo, o sea, ahora mismo la Juve no le va a renovar, no tiene ninguna oferta de nadie y es cierto que estuvo hace 10 años a punto de venir al Real Madrid, mejor dicho, sonó para el Real Madrid, pero al final Mourinho quería a Carvalho y por eso no vino al Real Madrid y lo cierto es que Ancelotti para mí, vamos, ni de coña ha pedido a Chiellini. A ver, obviamente una cosa es que le conozca, que a lo mejor incluso hayan hablado, que hayan comentado, que para acá, para allá, no sé qué tal y cual, pero otra cosa es que Ancelotti, sabiendo cómo se las gasta el Real Madrid con el tema de determinados fichajes, con Mbappé por delante, teniendo a todo un Jules Koundé que se te pone a tiros y se va a Varane, evidentemente seas consciente de que la mejor opción para el Real Madrid no es obviamente Chiellini, un jugador que lógicamente ya tiene una edad y que encima... Hombre, no digo que no te vaya a aportar nada, pero es que tú tienes tres defensas que, ole, o sea, Militao, Nacho y Alaba. ¿Y qué vas a meter a un cuarto central para forzar una situación no deseada? Pues para mí personalmente para eso, si te vas a traer un cuarto central, tráete a Jules Koundé, que lógicamente es un jugador de futuro, es un jugador muy joven y que además lo ha estado haciendo espectacularmente bien. No es quizá de las características de Chiellini, pero en mi opinión creo que es muy resolutivo y sobre todo tiene una salida de balón que para mí no la tiene Chiellini ni de coña. Pero bueno, eso ya ahora cada uno que piense lo que quiera. Y bueno, pues vamos a continuar un poco con noticias de la actualidad en el sentido de los jugadores que ya están en los entrenamientos machacándose y es que uno de ellos ha terminado cayendo precisamente por la intensidad de los mismos a las que le está sometiendo lógicamente Pintus. Este jugador es Luka Jovic, quien al parecer ha sufrido una tremenda sobrecarga dado el esfuerzo o el sobreesfuerzo, diría yo, que están haciendo a comienzos de temporada, especialmente cuando no vuelves 100% en forma. El problema es que para muchos jugadores del Real Madrid y jugadores en general, el volver a la pretemporada significa poner punto y final a las vacaciones y comenzar una nueva rutina, cuando lo que debería ser es que las vacaciones fueran simplemente una continuación más ligera de la temporada y llegar a la pretemporada ya preparados. Es decir, es que la pretemporada no es para ponerse en forma, es para llegar ya en forma y apuntillar de cara a la temporada.
Y si no, os vais a Raf y le preguntáis cómo terminó con mareos y vomitando, y ya le advirtió a Sergio Ramos en los entrenamientos del Paris Saint-Germain. La intensidad es absolutamente brutal, y estamos hablando de un Raf que es un jugador súper fino, súper ágil, súper rápido, que es de los que seguramente menos peso coja durante sus vacaciones, porque su propia genética así lo determina, pero el caso de Luka Jovic es completamente diferente, y si tú no te presentas a la pretemporada ya en forma, fino y en tu peso, lo vas a pasar mal, y esa sobrecarga no os lo va a decir nadie, pero os lo digo yo, esa sobrecarga viene precisamente de no presentarse con el peso en el que debería estar. Automáticamente, en cuanto se ha puesto a correr, porque con Pintus se corre y se suda, en cuanto se ha puesto a correr con unos kilos de más o con 1 kilo de más, lógicamente sus articulaciones se han resentido y al final ha terminado sobrecargándose. Y es evidente que le va a pasar a Jovic y a muchos más. Veremos a ver cómo llega Hazard y veremos a ver cómo gestiona esto. Así que bueno, mala noticia, se queda Jovic fuera del grupo. Y bueno, pues ahora quería hacer un poco de manera más detenida un vídeo con 3 noticias, que va a ser un poquito más largo, pues porque me voy a ocupar de 3 temas diferentes que también han salido por ahí y que creo que son lo suficientemente importantes como para ser comentados, pues como digo, en un vídeo un poquito más extenso de lo habitual. Vamos a empezar con el ahorro que el Real Madrid, el espectacular ahorro, debería decir, que el Real Madrid va a llevar a cabo de prácticamente 100 millones en la masa salarial, pero por desgracia no va a ser este año sino el que viene. Y es que precisamente el año que viene el Real Madrid podría teóricamente deshacerse de varios jugadores que están a punto lógicamente de finalizar sus contratos y que además se prevé que no renueven. Estos son Gareth Bale, Isco y Marcelo. Claro, son jugadores que evidentemente con el salario que tienen pues te supondrían un ahorro de cerca de 92 millones de euros. Evidentemente todo está por ver. Esa es la planificación. Por ejemplo, este año la idea de recortar los salarios era una buena idea, pero no podía ser demasiado grande precisamente porque, por ejemplo, a Gareth Bale le tienes que esperar, es decir, el jugador todavía tiene contrato y además todo pinta que quizá pueda ser más importante de lo que muchos pensamos. Por ejemplo, Marcelo, por ejemplo, Isco, todavía no se sabe qué va a ocurrir con ellos, en el sentido de que parece que Isco ahora parece que se quiere quedar. Luego, además, Modric también, se me ha olvidado añadir al cuarto, que era Luka Modric, que también finaliza contrato porque va renovando de temporada a temporada, que también tiene un buen sueldo y que también formaría parte de esa renovación. Toni Kroos creo que es en 2023 cuando finaliza su contrato, pero por ejemplo, aunque también Carvajal y Benzema tienen que renovar o se les acaba el año que viene, ya hay acuerdo con ellos, lógicamente, para renovar contratos, con lo cual no los meto en este saco. Pero si, por ejemplo, te quitas a esos 4 de un plumazo, es decir, Gareth Bale, Modric, Marcelo e Isco, pues te estás pegando un ahorro, una burrada de millones en masa salarial. Por ejemplo, sabéis que este año, bueno, pues se ha pasado, el límite está en 485, quiero recordar, y se ha llegado a los 440, con lo cual el Real Madrid, que está acostumbrado a estar muy por debajo del límite salarial que tiene. Ojo, que una cosa es lo que te pone la liga y otra es lo que el propio Real Madrid establece, que está todavía más lejos de ese límite que le pone la liga, pero claro que por el tema de la pandemia, por el tema de que hemos perdido ingresos, pues lógicamente no hemos podido otra cosa que hacer salvo acercarnos todavía más a ese límite salarial que nos impone la liga. Lógicamente estamos mucho mejor que otros equipos, pero sí es cierto que el Real Madrid pues no puede perder este aspecto de vista porque prácticamente cada verano influye. Y por ejemplo, el hecho de quitarte un sueldo como el de Bale, que son 15 millones de euros, pues te viene muy bien para darle cabida a otro como pueda ser, por ejemplo, el del Mbappé o el de cualquier otra gran estrella que pudiera venir al Real Madrid con un sueldo parecido. Date cuenta que también Eden Hazard es un jugador que tiene un sueldo espectacular, me parece que está entre los 13 y los 15 millones también, con lo cual ya con esos dos jugadores tienes desde luego casi el cupo hecho. Lo bueno, las buenas noticias ¿cuáles son? Pues que lógicamente la salida de Ramos, no nos engañemos, ha aliviado bastante todo este tema, porque al final era un jugador que eran 15 millones de euros, me parece que eran 12 millones de euros lo que cobraba Sergio Ramos netos del Real Madrid, y lógicamente pues 12 millones de euros se van a notar en el equipo blanco, las cosas como son. Es decir, si tú tienes previsión de hacer o de llevar a cabo un ahorro salarial brutal, todo este tipo de cosas es más que evidente
que las tienes que tener en cuenta, no nos engañemos. Así que bueno, pues además, si a eso le sumas que teóricamente este año va a volver el público a los estadios, va a volver la afición, pues entiendo que aunque no sea un estadio repleto, sí que es cierto que el ticketing volverá a aumentar y bueno, pues volveremos a rondar, no quizá los 100 millones que solíamos hacer, porque no se espera un Bernabéu lleno, precisamente porque todavía entiendo que habrá algunas restricciones, pero sí a lo mejor, por ejemplo, pues que te lleguen 50 o 60 millones que lógicamente no contabas con ellos, así que creo que es una buena noticia. Y además, permitidme que os diga que si llega, por ejemplo, en la venta finalmente se consuma de Rafa Varane, pues serán otros 60 kilos adicionales a los que añades los 122 de tesorería, que bueno, pues poco a poco pues te van sacando del hoyo y del pozo profundo en el que está el Real Madrid. Claro que si el Real Madrid está en un pozo profundo, no os quiero contar todos los demás, empezando por el Barcelona, siguiendo por el Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo bueno es que el gran ahorro, el brutal ahorro del Real Madrid va a venir la temporada que viene. Lógicamente, y ahora paso ya a otra noticia, no va a ser el caso, en el caso de los jugadores que se vayan a marchar y ahorrar mucho dinero al Real Madrid, no va a ser el caso de Miguel Gutiérrez, que sin embargo el Real Madrid entiende que es el jugador lateral izquierdo de la próxima década del Real Madrid. Dicen incluso más, puede ser el reemplazo natural de Marcelo. Por supuesto, para el Real Madrid lo bueno de todo esto es que no es un jugador que ahora mismo tenga un sueldazo espectacular. Además, creo que ni siquiera se van a molestar en darle ficha en el primer equipo, sino que va a estar funcionando como lo ha hecho esta temporada pasada, subiendo y bajando al Castilla de manera habitual, siempre y cuando se le requiera. Pero también es verdad que el Real Madrid ha hecho todo lo posible para blindarle y que no salga del equipo, porque ofertas, desde luego, de otros equipos europeos, empezando ni más ni menos que por el Arsenal, las tiene y las tenía, y las ha tenido y seguramente las tendrá, porque es un jugador de muchísimo talento. Además, aprovechan para decir en este artículo de Iván Martín que el jugador, por lo que se comenta en los mentideros cercanos al Real Madrid, es un jugador con un carácter espectacular, es un profesional como la copa de un pino, respeta horarios, no sale de fiestas, sabe y tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo que quiere y a lo que se quiere dedicar, y para mí eso es fundamental en el desarrollo futbolístico prácticamente de cualquier jugador. Por eso no miento a nadie si digo que efectivamente Miguel Gutiérrez yo también lo veo como uno de los futuribles del Real Madrid, y además tampoco ocupa una de esas posiciones calientes en el equipo, una de esas posiciones donde hay muchísimas miradas, en el sentido de que siempre se busca para determinadas posiciones, especialmente la de delantero en el Real Madrid suele estar copada por algún jugador extranjero que tenga una proyección de marketing un poquito más grande, un poquito más interesante, y bueno, pues en este sentido creo que no va a tener problemas para hacerse con ese puesto de cara a futuro en el Real Madrid, precisamente porque para este tipo de puestos sí que abundan los jugadores españoles en los que se suele confiar, o por lo menos sí que hay más opciones de que se quede. Lógicamente no engaño a nadie en este sentido, así que bueno, pues yo me alegro mucho por Miguel Gutiérrez, porque desde luego, siendo de esa manera, creo que tiene efectivamente muchísimas posibilidades de quedarse en el Real Madrid. Y paso ya lógicamente a comentar la última noticia, que es ni más ni menos lo que le habría pedido, o lo que le va a pedir de hecho Ancelotti a Vinicius cuando vuelva, que no es ni más ni menos que un auténtico marrón. Y digo marrón porque lógicamente va a tener que mejorar en todos los aspectos, los goles, los controles, los regates, los pases, lo va a tener que mejorar todo. Si bien es cierto que Vinicius Junior es un jugador que ya ha dado buenas muestras de que tiene un talento innato, lo cierto es que la gran pregunta que nos hacemos todos los madridistas y que sube al aire es precisamente si Vinicius Junior tiene nivel suficiente para jugar en el Real Madrid, a pesar de que, como ha demostrado ya, talento tiene. Es decir, tiene la consistencia, tiene la regularidad, tiene el talento innato que tenía, por ejemplo, Ronaldinho o que tiene Neymar para ser un jugador clave del Real Madrid. Ahí es donde va a estar la gran incógnita. Y lógicamente Carlo Ancelotti sabe y es consciente de que un jugador que va a iniciar su cuarta temporada en el Real Madrid no puede ofrecer ya más dudas en este aspecto. Es decir, el Real Madrid no puede ser un equipo al que le sobran delanteros y sin embargo es uno de los menos goleadores de Europa. O sea, si pensáis bien en la plantilla, os daréis cuenta de que juntamos a Vinicius, a Hazard, a Rodrigo, a Gareth Bale, a Asensio y a Benzema, y a Jovic, a Mariano, es decir, que tenemos como 8 o 9 delanteros o 10, más los prestados como Mayoral, Brahim, no sé qué, y resulta que somos un equipo
al que le escasean los goles. Eso ya no va a estar permitido con Carlo Ancelotti. Hay que encarar a puerta y hay que finalizar. Y en tanto en cuanto tú no seas capaz de concretar o convertir esos requerimientos, esos estándares que te va a pedir Carlo Ancelotti, creo que Vinicius lo va a tener muy complicado. Por eso digo que lo que le ha encargado o lo que le va a encargar Ancelotti a Vinicius es un auténtico marrón, porque ¿creéis vosotros que realmente Vinicius va a ser un jugador que marque las diferencias en el Real Madrid? Tanto como para decir, hostia, este tío puede marcar las diferencias porque te hace un par de goles por partido, o 1,5, o te promedia un gol por partido, o algo así, más luego todo el desborde que tiene, situaciones de 1 contra 1, acciones repetitivas en las que se termina yendo de la defensa, abrir huecos en la defensa, desmarques de ruptura. ¿Vosotros realmente creéis que es ese tipo de jugador que va a crear peligro constante durante todos los partidos? Hombre, es cierto que Vinicius ahora mismo, solamente con lo que ha demostrado, ya obliga a la defensa rival a estar pendiente de él, porque siempre te la puede liar, y de hecho su mejor partido, el que vimos frente al Liverpool, donde hizo el doblete, donde fue el jugador más destacado, el que más peligro llevó, el que rompió la defensa y la espalda de la defensa del Liverpool, que al final se terminó encarrilando la eliminatoria para el Real Madrid, fue el mismo. Bueno, pues ese tipo de partidos es lo que los madridistas y Ancelotti esperamos de manera más regular por parte no solo de Vinicius, ojo, estamos hablando también de Asensio, también de Bale, también de Benzema, también de muchos otros, pero claro, en este caso es que Vinicius tiene un papel clave porque en el puesto donde juega él puede jugar Hazard, puede jugar Kylian Mbappé si viene, puede jugar también Rodrigo, así que lógicamente tampoco va a tener un margen de obra tan grande como para maniobrar de una manera, bueno, pues como si tuviera todo el tiempo y todo el espacio del mundo. Va a tener que tener mucho cuidado, así que veremos a ver qué ocurre. Y ojo, porque esta noticia sí que me ha sorprendido y bastante. No digo ni para bien ni para mal, pero sí que me ha sorprendido en el sentido de que me parece absolutamente espectacular que el Arsenal de Arteta todavía tenga esperanzas en fichar ni más ni menos que a Martin Odegaard. Decía el diario AS que el Arsenal no abandona todavía ninguna esperanza con el noruego, quien, a pesar de haber comenzado ya la pretemporada con el Real Madrid y a pesar de conocerse en todos los mentideros que va a ser uno de los hombres clave no solo del centro del campo sino del equipo del Real Madrid, bueno, pues parece que el equipo londinense no pierde, como digo, la ilusión por recuperar al noruego, incluso poniendo un montón de dinero sobre la mesa. Yo no sé cuánto ahora mismo, pero personalmente creo que un jugador como Martin Odegaard sí que podría dejarte en las cuentas cerca de 50 millones de euros. El problema es que, claro, te estás deshaciendo de un jugador que teóricamente va a rendir muy bien en tu equipo y que además, o sobre el que además vas a construir toda la base de un proyecto para la próxima década lleno de juventud, de ganas, de fuerza y de vitalidad. Así que lógicamente para mí es prácticamente inasumible que efectivamente esta información vaya más allá del mero rumor o especulación. Es decir, que el Arsenal todavía tenga aspiraciones de fichar a Odegaard me parece increíble, porque saben y se sabe dentro del espectro futbolístico que Martin Odegaard es un jugador que va a ser importante para el Real Madrid y que no es casualidad que haya vuelto a la disciplina blanca, sino de lo contrario se le estaría buscando destino como a Kubo, como a Brahim y como a Reinier y como a tantos otros jugadores que lógicamente van a ir cedidos porque no van a tener plaza ni de lejos en el Real Madrid, pero es todo lo contrario. Martin Odegaard está llamado a ser una de las figuras clave de este próximo Real Madrid de Ancelotti y por eso no creo que ni por 50 ni por 150 el Real Madrid se vaya a deshacer de este jugador que, como digo, va a ser de lo más importante que veamos en la próxima temporada. Pero bueno, en cualquier caso, también me parecía clave a Achraf Hakimi y acabó en el Inter, con lo cual yo ya personalmente prefiero no hablar muy alto porque luego pasan cosas realmente extrañas. Lógicamente, ya que comento lo de Jovic, ¿cómo no me voy a parar a comentar lo que ha desvelado Iván Martín en OK Diario acerca de los entrenamientos del propio Pintus, que efectivamente, según le han comentado a él fuentes del Real Madrid, los está poniendo como auténticos toros, pero como toros bravos. Es decir, con Pintus, a pesar de que lógicamente la innovación, porque al final estás en todo un Real Madrid donde tienes todos los medios a tu alcance, tiene un capítulo particular y especial en la preparación de los futbolistas, aquí la old school, es decir, la vieja escuela, se sigue llevando a rajatabla. Y lo del correr, sudar y reventar es la nota predominante en los entrenamientos del Real Madrid. Así que a partir de aquí no hay que discutir nada.
El señor Antonio Pintus va a poner a los jugadores como aviones, o como toros, o como sea el símil que vosotros queráis. Los jugadores, y yo estoy respaldando al 200% a Antonio Pintus en esto, tienen que saber lo que es reventar. Porque al final la temporada es muy larga y el cuerpo tiene que estar preparado para semejante carga de trabajo. O sea, lo que no se puede hacer es lo que se hizo el año pasado, que fue una negligencia por parte del cuerpo técnico, empezando por Zidane, que fue extender todavía más las vacaciones de los jugadores, por si acaso con el confinamiento de 2 meses no habían tenido suficiente, por si acaso entre el parón de la Liga y la vuelta del partido de Champions frente al City no había sido suficiente, todavía una semana más de vacaciones. Aquello fue un error, lo dije en su día, me machacaron muchos por ello, pero tenía toda la razón y al final se terminó viendo que en la temporada los jugadores no estaban ni de lejos preparados ni con el nivel físico ni con la puesta a punto necesaria para afrontar esa temporada. Espero y ya veréis, y difícil será que me equivoque, ya veréis como los jugadores, ojo, exceptuando los que no estén en forma, que no tiene nada que ver y que efectivamente rompan en los entrenamientos porque no están en forma y no están llevando a cabo la dieta adecuada, excepto ellos, ya veréis como los demás que poquitos se lesionan. Y bueno, siguiendo con cosas ya y noticias un tanto más creíbles, anoche, por si no lo habéis hecho ya, por cierto, suscribíos al canal de Fabrizio Romano en YouTube, que lleva ya un tiempecito dando noticias por ahí, también las da en Twitter. Y bueno, pues Fabrizio Romano ha comentado, lo último que sacaba ayer es acerca del traspaso de Rafa Varane, que está prácticamente cerrado, está prácticamente hecho y lo único que queda es que efectivamente el Manchester presente la oferta oficial al Real Madrid, una oferta que por cierto, tal y como os comentaba ayer, se va a cifrar, dicen, en unos 58 millones de euros de acuerdo a The Sun, que es quien sacó la información en el día de ayer. Pero bueno, lo cierto es que Fabrizio Romano, que lógicamente tiene bastante más credibilidad para mí que Mohamed Eni, bueno, pues ha dicho que efectivamente todo esto está cerrado, que Rafa Varane, después de una maravillosa etapa en el Real Madrid, quiere probar algo diferente y que ese es el motivo por el que no está contestando a la oferta de renovación del Real Madrid, porque no lo considera, y ya no es solo el dinero, sino también el cambio de experiencia, el cambio de equipo y la posibilidad de jugar pues en otra parte del mundo que lógicamente también le llama mucho la atención, que es la Premier League. Y como digo, el Manchester va a presentar una oferta oficial al Real Madrid si no lo ha hecho ya, ojo, si no lo ha hecho ya. Así que bueno, pues ya solo nos queda, como digo, confirmar que la cantidad sea la adecuada. A mí que Rafa Varane se vaya, pues hombre, le deseo obviamente lo mejor, pero bueno, creo que el Real Madrid hace un movimiento inteligente ingresando pues 50-60 millones de euros extra en un año que lógicamente, pues a pesar de la vuelta de público, sigue marcado por la pandemia, sigue marcado también por el lado contrario, por la buena gestión que ha hecho Florentino, el único equipo de Europa que ha tenido números verdes, y bueno, en este ejercicio, y bueno, pues más allá de eso, como digo, desearle la mejor de las suertes a Varane, y ya muy probablemente la próxima noticia que escuchemos acerca del jugador francés pues sea la de su traspaso definitivo al Manchester United, que estará por hacerse oficial en breve. Por cierto, que además Rafa Varane, si no ha cerrado todavía el acuerdo, tendrá que volver en breve también al Real Madrid.